En las profundidades del desierto egipcio, donde la arena milenaria guarda secretos que los poderosos prefieren olvidar, un pastor encontró en 1945 una vasija de barro que contenía manuscritos capaces de hacer temblar los cimientos de la cristiandad. ¿Sabían ustedes que existían evangelios escritos por aquellos que conocieron a Jesús de una manera íntima? Evangelios que la Iglesia decidió que jamás debían ver la luz. Los evangelios gnósticos de Nag Hammadi no son simples curiosidades históricas, son testimonios explosivos de una realidad que el Vaticano ha trabajado durante siglos para mantener enterrada bajo capas de dogma y terror espiritual. Pero, ¿por qué una institución que predica la verdad tendría tanto miedo de ciertos textos? ¿Qué contienen estos manuscritos que resulta tan peligroso para el poder eclesiástico? Mientras escribo estas palabras, sé que hay almas inquietas esparcidas por todo el mundo que buscan respuestas auténticas. Si estás leyendo esto desde tu ciudad, desde tu rincón del planeta, te invito a que nos cuentes en los comentarios desde qué país y ciudad nos acompañas y qué hora marca tu reloj en este momento. También, si estas reflexiones tocan algo profundo en tu corazón, comparte este mensaje con ese amigo cercano que sabes que también busca la verdad, para que las bendiciones de la sabiduría lleguen a su familia y la tuya. Porque la verdad, cuando se comparte, se multiplica como los panes y los peces, pero con una diferencia fundamental: nadie puede monopolizarla. Los evangelios gnósticos no son textos que hablen de un Jesús domesticado, de rodillas ante el poder temporal y espiritual. Hablan de un maestro revolucionario que enseñaba que el reino de los cielos no está en un lugar lejano esperando a los muertos, sino aquí, dentro de cada ser humano que se atreve a despertar. ¿Pueden imaginar el terror que esto causaría en una institución cuyo poder se basa precisamente en ser el intermediario entre Dios y los hombres? Si cada persona puede encontrar lo divino en su interior, ¿para qué sirven los sacerdotes, las catedrales, los dogmas, las amenazas del infierno? En el Evangelio de Tomás, uno de los más reveladores entre estos textos prohibidos, Jesús dice: «El reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros. Cuando os conozcáis a vosotros mismos, entonces seréis conocidos y sabréis que sois hijos del Padre viviente». ¿Se dan cuenta de la magnitud de esta enseñanza? No habla de una salvación que depende de la intercesión de una iglesia, no promete un paraíso lejano para los obedientes. Habla de una transformación inmediata, de una divinidad inherente en cada ser humano. Esto no es cristianismo tal como lo conocemos, esto es pura revolución espiritual. Pero ¿quién fue el hombre que siglos después tuvo el coraje intelectual de desentrañar estas verdades ocultas, de hacer preguntas que nadie se atrevía a formular? Baruch Spinoza, el judío expulsado de Ámsterdam, el filósofo que prefirió la verdad a la comodidad, quien vio con claridad meridiana que la religión organizada era, en su esencia, un sistema de control basado en el miedo. Spinoza no conoció los evangelios gnósticos, pues aún permanecían enterrados en las arenas de Egipto, pero su penetrante análisis de las Escrituras y su comprensión de la naturaleza humana le permitieron llegar a conclusiones que ahora, con estos textos desenterrados, resultan proféticamente precisas. En su Tratado Teológico-Político, Spinoza escribió algo que debería hacer temblar a cualquier institución religiosa. El verdadero propósito de la Escritura es enseñar la obediencia, no la verdad. ¿Comprenden la brutal honestidad de esta afirmación? Spinoza no está atacando a Dios, está desenmascarando a aquellos que han utilizado el nombre de Dios para someter conciencias. Los evangelios gnósticos confirman esta intuición spinociana de manera dramática. Muestran que existía un cristianismo original, místico y liberador, que fue sistemáticamente suprimido por una iglesia que prefería la obediencia ciega a la iluminación personal. En el Evangelio de Felipe, otro de estos textos prohibidos, encontramos una descripción de la realidad que haría palidecer a cualquier teólogo ortodoxo. Aquellos que dicen que el Señor murió primero y luego resucitó están equivocados, porque Él resucitó primero y luego murió. ¿Qué significa esto? ¿Acaso sugiere que la muerte y resurrección de Jesús no fueron eventos históricos literales, sino símbolos de una transformación espiritual que cada ser humano puede experimentar? Los gnósticos entendían
que los misterios de la fe no eran relatos históricos que había que creer ciegamente, sino mapas simbólicos para la evolución de la conciencia. Esto conecta directamente con la visión espinociana de la religión. Para Spinoza, los relatos bíblicos no debían interpretarse como hechos históricos verificables, sino como alegorías diseñadas para transmitir verdades morales y espirituales. Pero, ¿qué sucede cuando una institución religiosa basa su autoridad precisamente en la interpretación literal de estos relatos? ¿Qué pasa cuando toda la estructura de poder eclesiástico depende de que la gente crea que solo a través de esa institución pueden acceder a la salvación? La respuesta la encontramos en la historia misma del cristianismo primitivo. Durante los primeros siglos existían múltiples interpretaciones del mensaje de Jesús. Los gnósticos, los ebionitas, los marcionitas, cada grupo tenía su propia comprensión de las enseñanzas del Maestro de Galilea. Pero ¿qué grupo sobrevivió? No necesariamente el más espiritual o el más fiel al mensaje original, sino el más político, el más capaz de aliarse con el poder imperial romano. Cuando el emperador Constantino abrazó el cristianismo en el siglo IV, no lo hizo por una súbita conversión espiritual. Lo hizo porque vio en esta religión una herramienta perfecta para unificar y controlar su vasto imperio. Pero ¿qué tipo de cristianismo le convenía a un emperador? Uno que enseñara que cada persona es divina y no necesita intermediarios, o uno que estableciera una jerarquía clara, con obispos que pudieran ser controlados por el poder político? La respuesta es obvia, y los evangelios gnósticos pagaron el precio de esta alianza diabólica entre trono y altar. Fueron declarados heréticos, sus copias fueron quemadas, sus seguidores fueron perseguidos. Pero se puede quemar la verdad, se puede perseguir una idea hasta la extinción. Los manuscritos de Nag Hammadi demuestran que no. La verdad, como el agua, siempre encuentra una manera de brotar, incluso después de siglos de represión. En el Evangelio de María Magdalena encontramos algo que debería revolucionar nuestra comprensión del cristianismo primitivo. María no aparece como la prostituta arrepentida que la tradición católica quiso que fuera, sino como la discípula predilecta de Jesús, aquella que recibió enseñanzas secretas que ni siquiera los apóstoles varones conocían. Pedro, celoso de esta intimidad espiritual, le pregunta a Jesús: ¿hablaste en secreto con ella y no abiertamente con nosotros? ¿Hemos de volvernos y escucharla a ella? ¿La prefiere a nosotros? ¿Se dan cuenta de lo que esto implica? No solo cuestiona la supremacía masculina en el liderazgo espiritual, sino que sugiere que las enseñanzas más profundas de Jesús no fueron transmitidas a través de los canales oficiales que la Iglesia posterior consideró únicos y legítimos. ¿Y qué pasaría si el cristianismo hubiera evolucionado siguiendo las enseñanzas de María Magdalena en lugar de las de Pedro? Habríamos tenido una religión más mística, más inclusiva, menos obsesionada con el control y más enfocada en la transformación interior. Spinoza, sin conocer estos textos, intuyó esta realidad con una precisión que asombra. En sus cartas privadas escribió: «He aprendido a no reírme de las acciones humanas, no llorarlas, ni odiarlas, sino entenderlas». Esta comprensión, esta capacidad de ver más allá de las emociones primitivas, es exactamente lo que encontramos en los textos gnósticos. No es accidental que tanto Spinoza como los gnósticos fueran perseguidos por las autoridades religiosas de sus respectivas épocas. El conocimiento, según los gnósticos, no era información que se memorizaba, sino experiencia directa de lo divino. La palabra griega gnosis significa precisamente eso: conocimiento experiencial, no intelectual. Pero ¿qué sucede cuando una institución religiosa basa su poder en ser la única intérprete autorizada de verdades que, según los gnósticos, cada persona puede experimentar directamente? El conflicto es inevitable, y la historia nos muestra quién ganó esa batalla. No los buscadores de la verdad, sino los administradores del poder. En el Evangelio de la Verdad, otro de los textos de Nag Hammadi, encontramos esta declaración revolucionaria: «La ignorancia del Padre trajo angustia y terror, y la angustia se hizo espesa como una niebla, de modo que nadie podía ver. Por esta razón el error se hizo poderoso». ¿No es esto exactamente lo que Spinoza diagnosticó en su análisis de la religión? ¿No identificó él también que el miedo y la ignorancia eran los fundamentos sobre los cuales se construían los sistemas de control religioso? Para Spinoza,
Las emociones primitivas como el miedo, la ira y la esperanza ciega eran las herramientas que los líderes religiosos utilizaban para mantener a las masas en un estado de servidumbre voluntaria. Los gnósticos llegaron a la misma conclusión, pero desde una perspectiva más mística. Veían la ignorancia espiritual como la causa de todo sufrimiento humano, y la gnosis, el conocimiento directo de lo divino, como la única liberación auténtica. Pero ¿por qué esta perspectiva resultaba tan amenazante para el cristianismo que eventualmente se convirtió en ortodoxo? La respuesta es brutalmente simple. Una religión basada en la experiencia directa de lo divino no necesita intermediarios, no requiere autoridades externas, no puede ser controlada por instituciones humanas. ¿Cómo puede una iglesia mantener su poder si enseña que cada persona puede encontrar a Dios sin su mediación? Los evangelios gnósticos no solo cuestionan la autoridad eclesiástica, desafían toda la narrativa sobre la cual el cristianismo institucional construyó su poder. En el Evangelio de Judas encontramos la versión más radical de todas. Judas no es el traidor que la tradición pintó, sino el único discípulo que comprendió verdaderamente la misión de Jesús. Según este texto, Jesús mismo le pidió a Judas que lo entregara, porque sólo así podría completar su transformación espiritual. ¿Pueden imaginar el impacto que tendría esta revelación en el imaginario cristiano? Si Judas no fue un traidor, sino un colaborador consciente en el plan divino, toda la teología de la culpa, del sacrificio expiatorio, de la humanidad pecadora que necesita salvación, se desmorona como un castillo de naipes. ¿Y qué queda cuando se desmorona esta teología? Queda lo que siempre estuvo ahí, seres humanos divinos por naturaleza, capaces de transformación y iluminación por su propio esfuerzo espiritual. Esto conecta directamente con la filosofía espinociana. Para Spinoza, no existía una separación fundamental entre lo divino y lo humano, entre lo sagrado y lo profano. Todo era manifestación de una única sustancia infinita que él identificaba con Dios o la naturaleza. ¿No es esto exactamente lo que enseñaban los gnósticos cuando hablaban de la chispa divina presente en cada ser humano? El Evangelio de Tomás contiene una de las enseñanzas más revolucionarias que se pueden imaginar. Jesús dijo: «Yo soy la luz que está sobre todos ellos, yo soy el todo, de mí ha salido el todo, y hasta mí ha llegado el todo. Partid un leño, y allí estoy yo. Levantad una piedra, y me encontraréis allí». ¿Se dan cuenta de que esto no es teología cristiana ortodoxa? Esto es puro panteísmo, la misma visión que Spinoza desarrollaría siglos después y por la cual sería excomulgado de la sinagoga de Ámsterdam. ¿Pero qué significa que Jesús diga que está presente en cada leño, en cada piedra? Significa que lo divino no es una entidad separada que habita en los cielos, sino la esencia misma de toda la realidad. Esta comprensión elimina de un golpe toda la estructura de mediación que las religiones organizadas han construido para justificar su existencia. Los gnósticos entendían algo que Spinoza formularía más tarde con precisión geométrica, que la separación entre Dios y el mundo era una ilusión creada por la ignorancia. Para los gnósticos, el proceso de iluminación consistía precisamente en reconocer esta unidad fundamental. Pero ¿qué sucede con una religión cuyo poder se basa en mantener esa separación? ¿En convencer a la gente de que están alejados de Dios y necesitan intermediarios para acercarse a Él? La respuesta la encontramos en la historia de la supresión gnóstica. No fue solo una diferencia teológica, fue una guerra por el control de las conciencias. Los gnósticos representaban la democratización de la experiencia espiritual, la posibilidad de que cada persona se convirtiera en su propio sacerdote, su propio intérprete de lo divino. ¿Cómo podía competir con esto una iglesia que basaba su autoridad en el monopolio de la salvación? En sus cartas, Spinoza escribió algo que podría haber salido directamente de un texto gnóstico. La felicidad no es el premio de la virtud, sino la virtud misma. ¿Comprenden la profundidad de esta afirmación? No habla de recompensas futuras, de paraísos prometidos después de la muerte. Habla de una transformación que ocurre aquí y ahora, de una bendición que es intrínseca al propio acto de vivir correctamente. Los evangelios gnósticos están llenos de enseñanzas similares. No prometen salvación en un futuro lejano, sino transformación en el presente inmediato. En el Evangelio de Felipe encontramos: aquellos que dicen que primero van a morir y luego van a resucitar
están equivocados. Si no reciben primero la resurrección mientras viven, cuando mueran, no recibirán nada. ¿Se dan cuenta de la radicalidad de esta enseñanza? Está diciendo que la resurrección no es un evento futuro que esperamos pasivamente, sino una transformación de conciencia que podemos experimentar mientras estamos vivos. Esto no solo contradice la teología cristiana ortodoxa, la hace completamente irrelevante. Pero ¿por qué textos tan poderosos, tan llenos de sabiduría espiritual, fueron suprimidos con tanta violencia? ¿Por qué la Iglesia primitiva decidió que era mejor destruir esta diversidad de perspectivas e imponer una sola interpretación oficial? La respuesta no está en la teología, sino en la sociología del poder. Una religión diversa, mística, centrada en la experiencia personal, es imposible de controlar desde arriba. ¿Cómo puede un emperador usar la religión para unificar su imperio si cada grupo tiene su propia interpretación de las enseñanzas sagradas? ¿Cómo puede una jerarquía eclesiástica mantener su autoridad si la gente cree que puede acceder directamente a lo divino? La alianza entre Constantino y los obispos cristianos no fue accidental, fue una transacción perfectamente calculada. El emperador obtenía una religión unificada que podía usar para controlar a sus súbditos, y los obispos obtenían el respaldo del poder imperial para eliminar a sus competidores teológicos. Los evangelios gnósticos fueron las primeras víctimas de esta alianza diabólica, pero ¿fueron las únicas? ¿Cuánta sabiduría, cuánta comprensión espiritual auténtica se perdió en este proceso de homogenización forzada? Los manuscritos de Nag Hammadi nos dan apenas una muestra de lo que sobrevivió por accidente. ¿Cuántos otros textos fueron destruidos para siempre? Spinoza, sin conocer estos evangelios perdidos, desarrolló una crítica del poder religioso que resulta proféticamente precisa cuando la confrontamos con estos hallazgos arqueológicos. En su Ética, escribió: «Los hombres luchan por su servidumbre como si fuera su salvación». ¿No es esto exactamente lo que vemos cuando estudiamos cómo el cristianismo gnóstico fue reemplazado por un cristianismo institucional que convertía a los fieles en súbditos espirituales? La conexión entre los gnósticos y Spinoza va más allá de las coincidencias superficiales. Ambos entendían que la verdadera religión no consistía en creer cosas extraordinarias, sino en vivir de manera extraordinaria. Ambos veían la divinidad no como una entidad separada que había que apaciguar, sino como la esencia misma de la realidad que había que comprender y experimentar. En el Evangelio de la Verdad encontramos esta descripción del proceso de iluminación. Cuando la luz habló por medio de su boca, así como su voz dio nacimiento a la vida, les dio pensamiento y entendimiento y misericordia y salvación, y el Espíritu poderoso procedente de la infinitud y la dulzura del Padre. ¿No es esto muy similar a la descripción spinociana de cómo la comprensión racional de la naturaleza nos libera de las pasiones destructivas y nos permite experimentar la beatitud intelectual? Para Spinoza, el conocimiento verdadero no era simplemente información acumulada, sino una transformación fundamental de nuestro ser. Conocer la naturaleza real de las cosas nos liberaba del miedo, de la superstición, de la servidumbre a las emociones primitivas. Los gnósticos enseñaban exactamente lo mismo, pero con un lenguaje más místico. La gnosis no era una doctrina que se aprendía, sino una experiencia que transformaba completamente la percepción de la realidad. ¿Pero por qué esta comprensión resultaba tan amenazante para las autoridades religiosas? Porque una persona verdaderamente iluminada, ya sea en el sentido gnóstico o en el sentido spinociano, se vuelve imposible de manipular. ¿Cómo pueden los líderes religiosos controlar a alguien que ha experimentado directamente su propia divinidad? ¿Cómo pueden los políticos someter a alguien que comprende que el miedo es una ilusión creada por la ignorancia? Los evangelios gnósticos no fueron suprimidos porque fueran falsos, sino porque eran demasiado verdaderos. Revelaban que el poder religioso se basaba en mantener a la gente en un estado de dependencia espiritual y ofrecían una alternativa radical: la posibilidad de que cada persona se convirtiera en su propio maestro espiritual. En el Evangelio de Tomás, Jesús dice algo que debería hacer temblar a cualquier institución religiosa: «Cuando hagáis de los dos uno, y hagáis lo interior como lo exterior, y lo exterior como lo interior, y lo de arriba como lo de abajo, y cuando hagáis de lo masculino y lo femenino
una sola cosa, para que lo masculino no sea masculino, ni lo femenino femenino, entonces entraréis en el reino. ¿Comprenden lo que esto significa? Está hablando de una transformación tan radical de la conciencia que trasciende todas las dualidades que normalmente dominan nuestra percepción. No es una doctrina que se predica desde un púlpito, es una experiencia que se vive en la intimidad de la propia conciencia. Esta enseñanza conecta directamente con la filosofía espinociana. Para Spinoza, la realidad última era una sustancia única que se manifestaba de infinitas maneras. Las dualidades que percibimos como mente y cuerpo, espíritu y materia, son aspectos diferentes de una misma realidad fundamental. ¿No es esto exactamente lo que enseñaba Jesús según el Evangelio de Tomás? Pero, ¿qué sucede cuando esta comprensión se extiende a las instituciones religiosas mismas? Si no hay separación fundamental entre lo sagrado y lo profano, ¿qué justifica la existencia de una casta sacerdotal especial? Si cada persona puede experimentar directamente lo divino, ¿para qué sirven los intermediarios espirituales? La respuesta que dieron las autoridades eclesiásticas fue brutal en su simplicidad. Estos textos debían desaparecer, y quienes los siguieran debían ser silenciados, no con argumentos teológicos, sino con fuego y espada. ¿Por qué? Porque cuando la verdad es tan evidente, solo la violencia puede mantener la mentira en el poder. Los siglos que siguieron a la supresión gnóstica fueron siglos de oscuridad espiritual. La diversidad del cristianismo primitivo fue reemplazada por una ortodoxia monolítica que no toleraba preguntas, dudas o interpretaciones alternativas. ¿Pero se puede mantener la verdad enterrada para siempre? Los manuscritos de Nag Hammadi demuestran que no. Spinoza, viviendo en una época en que estos textos aún permanecían ocultos, llegó a conclusiones que ahora, con estos evangelios redescubiertos, resultan extraordinariamente prescientes. Su comprensión de que la religión organizada era fundamentalmente un sistema de control social, su visión de la divinidad como la esencia inmanente de toda la realidad, su énfasis en la experiencia directa sobre la creencia ciega, todo esto encuentra ecos poderosos en los textos gnósticos. ¿Pero qué significa todo esto para nosotros, que vivimos en una época en que tanto los evangelios gnósticos como la filosofía de Spinoza están disponibles para quien tenga el coraje de estudiarlos? Significa que tenemos la oportunidad de recuperar una comprensión del cristianismo y de la espiritualidad en general, que es radicalmente diferente de lo que las instituciones religiosas nos han enseñado. No se trata de rechazar toda forma de religión, sino de distinguir entre la religión auténtica, que libera y trasciende, y la religión institucional, que controla y limita. Los gnósticos y Spinoza nos muestran que es posible una espiritualidad que no requiere la mediación de autoridades externas, que no se basa en el miedo al castigo divino, que no promete recompensas futuras a cambio de obediencia presente. En el Evangelio de María Magdalena encontramos esta enseñanza reveladora. El Hijo del Hombre está dentro de vosotros, seguidle. Los que le busquen le encontrarán. ¿Se dan cuenta de que esto no habla de seguir a una figura histórica externa, sino de encontrar esa misma conciencia crística dentro de nosotros mismos? Esta perspectiva transforma completamente nuestra comprensión del cristianismo. Ya no se trata de adorar a una figura divina separada de nosotros, sino de despertar la misma conciencia que esa figura representaba. Pero ¿qué pasaría si esta comprensión se extendiera masivamente? ¿Qué sucedería con las instituciones religiosas que basan su poder en mantener a Dios separado de la humanidad? La pregunta no es hipotética. A lo largo de la historia, cada vez que han surgido movimientos espirituales que enseñaban la divinidad inherente del ser humano, han sido brutalmente reprimidos por las autoridades religiosas establecidas. Los cátaros en Francia, los místicos sufíes en el Islam, los cabalistas judíos, todos enfrentaron persecución precisamente porque sus enseñanzas amenazaban el monopolio espiritual de las ortodoxias dominantes. Spinoza mismo experimentó esta represión en carne propia. Su excomunión de la sinagoga de Ámsterdam no fue solo un acto religioso, fue una declaración de guerra contra cualquier forma de pensamiento que cuestionara las bases del control institucional sobre las conciencias. Pero, ¿puede la verdad ser excomunicada? ¿Pueden las ideas ser quemadas como los libros? Los evangelios gnósticos, enterrados durante más de 1500 años,
resurgen en el siglo XX para demostrar que no. Las ideas verdaderas tienen una capacidad de supervivencia que supera a cualquier forma de represión. Y ahora, en nuestra época, tenemos acceso simultáneo tanto a estos textos redescubiertos como a la filosofía espinociana. ¿Qué haremos con esta oportunidad única en la historia? ¿Seguiremos permitiendo que otros interpreten la realidad espiritual por nosotros o tendremos el coraje de buscar la gnosis, el conocimiento directo, por nosotros mismos? En el Evangelio de Felipe encontramos esta afirmación que debería revolucionar nuestra comprensión de la religión. La fe recibe, el amor da. Nadie podrá recibir sin fe. Nadie podrá dar sin amor. Por esto, para recibir tenemos fe y para dar verdaderamente tenemos amor. ¿Se dan cuenta de que esto no habla de fe como creencia ciega en doctrinas, sino como apertura receptiva a la experiencia directa? Y el amor no es sentimentalismo piadoso, sino la capacidad de dar desde la plenitud de la propia realización espiritual. Esta comprensión conecta directamente con la ética espinociana. Para Spinoza, la virtud no era obediencia a mandamientos externos, sino la expresión natural de una comprensión correcta de nuestra naturaleza y nuestro lugar en el cosmos. Cuando comprendemos verdaderamente quiénes somos, actuamos virtuosamente, no por miedo al castigo, sino porque es la expresión natural de nuestro ser auténtico. Los gnósticos enseñaban exactamente lo mismo, que la transformación espiritual no venía de seguir reglas impuestas desde afuera, sino de despertar a la realidad de lo que ya somos. El pecado, desde esta perspectiva, no era una ofensa contra un Dios separado, sino ignorancia de nuestra propia naturaleza divina. Pero ¿por qué esta perspectiva resulta tan amenazante para las religiones organizadas? Porque elimina la necesidad de culpa, de miedo, de dependencia espiritual. Una persona que ha despertado a su propia divinidad no necesita sacerdotes que le digan qué pensar, no necesita instituciones que le prometan salvación, no necesita autoridades que interpreten la voluntad divina por ella. Los evangelios gnósticos no fueron suprimidos por ser heréticos en el sentido teológico tradicional. Fueron suprimidos por ser demasiado liberadores, demasiado empoderantes, demasiado peligrosos para el orden establecido. ¿Y qué orden era ese? Un orden basado en la servidumbre voluntaria, en la dependencia espiritual, en el miedo a lo divino, en lugar del amor hacia lo divino. Spinoza lo vio con claridad meridiana. El miedo no puede ser sin esperanza, ni la esperanza sin miedo. Las religiones del miedo siempre prometen esperanza, pero es una esperanza que perpetúa el miedo. ¿Esperanza de qué? De evitar el castigo divino. ¿Miedo de qué? De no ser lo suficientemente buenos para merecer la salvación. Los gnósticos rompían este círculo vicioso de manera radical. No había nada que temer porque no había separación entre lo humano y lo divino, y no había nada que esperar porque la salvación era un reconocimiento presente de lo que siempre había sido verdad. En el Evangelio de la Verdad encontramos esta descripción del proceso de despertar. Por esto, si uno tiene conocimiento, es de arriba. Si es llamado, oye, responde, y se vuelve hacia el que lo llama, y asciende hacia él, y sabe de qué manera es llamado. Teniendo conocimiento, hace la voluntad del que lo llamó, desea agradarle, recibe descanso. ¿Se dan cuenta de que esto no describe un proceso de obediencia ciega, sino de comprensión consciente? El conocimiento gnóstico no era información que se memorizaba, sino una transformación que se experimentaba, y esa transformación no venía de afuera, sino de arriba, del nivel más profundo de nuestro propio ser. Esta comprensión elimina todo el aparato de mediación que las religiones institucionales han construido para justificar su existencia. Si el conocimiento salvífico viene de arriba, del interior de nuestro propio ser, ¿para qué necesitamos autoridades externas que nos digan cómo acceder a él? La conexión con Spinoza es evidente. Su concepto de intuición intelectual describe exactamente el mismo proceso. Un conocimiento que no viene del razonamiento discursivo ni de la autoridad externa, sino de una comprensión directa e inmediata de la naturaleza de las cosas. Para comprender completamente la amenaza que representaban los evangelios gnósticos para el cristianismo institucional, debemos situarnos en el contexto histórico de los primeros siglos de nuestra era. El Imperio Romano estaba en crisis.
Las antiguas religiones paganas ya no satisfacían las necesidades espirituales de la gente, y múltiples cultos mistéricos competían por llenar ese vacío existencial. En este caldero de ebullición espiritual, el cristianismo era solo una opción entre muchas, y dentro del propio cristianismo existían docenas de interpretaciones diferentes del mensaje de Jesús. ¿Qué hizo que una versión particular del cristianismo prevaleciera sobre todas las demás? No fue necesariamente su superioridad espiritual o su mayor fidelidad al mensaje original. Fue su capacidad de aliarse con el poder político y de crear una estructura organizacional que pudiera competir efectivamente en el mercado religioso de la época. Los gnósticos, con su énfasis en la experiencia mística personal y su desdén por las jerarquías institucionales, estaban condenados desde el principio en esta competencia. ¿Cómo puede competir una religión de la experiencia interior contra una religión de la organización exterior? ¿Cómo pueden los místicos individuales rivalizar con una iglesia que promete seguridad, certeza y salvación garantizada a cambio de obediencia? Spinoza entendió esta dinámica con una claridad que asombra. En su análisis de la religión, no se limitó a cuestiones teológicas abstractas, sino que examinó cómo funcionaban realmente las instituciones religiosas en la sociedad. ¿Cuál era su verdadero propósito? ¿A quién servían realmente? ¿Qué efectos tenían en la vida de las personas? Sus conclusiones fueron devastadoras para cualquier defensa del cristianismo institucional. Las religiones organizadas, según Spinoza, no existían para acercar a las personas a Dios, sino para mantenerlas en un estado de dependencia que beneficiaba a las élites religiosas y políticas. El miedo al infierno, la promesa del paraíso, la insistencia en la necesidad de mediación sacerdotal, todo esto servía para crear y mantener lo que él llamaba servidumbre mental. Los evangelios gnósticos confirman esta intuición spinociana de manera dramática. Muestran que existía una forma de cristianismo que no requería esta servidumbre, que no se basaba en el miedo y la dependencia, que no necesitaba jerarquías eclesiásticas para funcionar. ¿Pero qué le pasó a este cristianismo alternativo? La respuesta la encontramos en los concilios ecuménicos de los siglos IV y V, donde obispos aliados con el poder imperial decidieron qué textos serían considerados canónicos y cuáles serían declarados apócrifos. ¿Pero cuáles fueron los criterios para esta selección? Se basaron en la antigüedad de los textos, en su proximidad a las fuentes originales, en su valor espiritual. La evidencia histórica sugiere que el criterio principal fue la utilidad política, los textos que apoyaban la autoridad episcopal y la necesidad de mediación institucional fueron incluidos en el canon. Los textos que sugerían que cada persona podía acceder directamente a lo divino fueron excluidos y eventualmente destruidos. En el Evangelio de Tomás encontramos esta enseñanza que explica por qué fue tan amenazante para la iglesia institucional. Sus discípulos le dijeron, ¿cuándo vendrá el reino? Jesús dijo, no vendrá por estar esperándolo. No dirán, mirad, aquí está, o mirad, allí está. Más bien el reino del Padre se extiende sobre la tierra, y los hombres no lo ven. ¿Se dan cuenta de lo que esto implica? El reino no es un evento futuro que requiere la mediación de una iglesia para alcanzarlo. Es una realidad presente que solo requiere ojos para ver. Pero ¿qué sucede con una institución religiosa cuyo poder se basa precisamente en ser la guardiana de las llaves del reino futuro? Esta enseñanza conecta directamente con la filosofía spinociana. Para Spinoza, la beatitud no era una recompensa que se alcanzaba después de la muerte, sino una experiencia que se podía tener en vida cuando se comprendía correctamente la naturaleza de la realidad. El reino de los cielos, gnóstico, y la beatitud intelectual spinociana son aspectos diferentes de la misma comprensión fundamental. Pero ¿por qué esta comprensión resultaba tan peligrosa para las autoridades religiosas? Porque eliminaba la base misma de su poder. Una religión que promete salvación futura a cambio de obediencia presente puede mantener a sus seguidores en un estado de dependencia indefinida. Pero ¿qué sucede con una espiritualidad que ofrece transformación inmediata a través de la comprensión directa? Los gnósticos no solo desafiaban la autoridad eclesiástica, cuestionaban toda la estructura conceptual sobre la cual se había construido el cristianismo institucional. En el Evangelio de Felipe
encontramos esta afirmación revolucionaria: Dios es un devorador de hombres. Por esto los hombres le son sacrificados. Antes de que los hombres fueran sacrificados, los animales eran sacrificados, porque aquellos a quienes son sacrificados no son dioses. ¿Comprenden la radicalidad de esta declaración? No solo está cuestionando la práctica del sacrificio ritual, sino la imagen misma de un Dios que requiere sacrificios para apaciguar su ira. Esta no es la teología del Dios amoroso que el cristianismo oficial predica, pero tampoco es la teología del Dios vengativo que usa para controlar a sus fieles. Es algo completamente diferente. Una comprensión de que las religiones del sacrificio, ya sean literales o simbólicas, se basan en una percepción distorsionada de lo divino. El verdadero Dios gnóstico no requiere sacrificios porque no está separado de aquellos que supuestamente deben sacrificarse por él. Spinoza llegó a una conclusión similar por una ruta diferente. Su análisis racional de las Escrituras lo llevó a concluir que muchas de las prácticas y creencias religiosas tradicionales se basaban en malentendidos fundamentales sobre la naturaleza de Dios y su relación con el mundo. Para Spinoza, Dios no era una entidad antropomórfica que se enojaba, se complacía o requería adoración. Era la esencia misma de toda la realidad, tan presente en una piedra como en un ángel, tan inmanente en el pensamiento como en la extensión. ¿Cómo puede esta presencia omnipresente requerir sacrificios de sí misma hacia sí misma? Los evangelios gnósticos desarrollan esta misma intuición, pero con un lenguaje más poético y místico. En el Evangelio de la Verdad encontramos: el Padre es perfecto, conociendo cada espacio dentro de él. Si quiere, se manifiesta a quien quiere dándole forma y dándole nombre, y le da un nombre y hace que llegue a ser. ¿Se dan cuenta de que esto describe un proceso de manifestación divina que no requiere mediación externa? Dios no se comunica a través de profetas o instituciones especiales, sino que se manifiesta directamente en cada ser consciente que tiene la capacidad de recibir esa manifestación. Esta comprensión elimina todo el aparato de revelación especial sobre el cual se basan las religiones institucionalizadas. Si Dios puede manifestarse directamente a cualquier persona, ¿qué autoridad especial pueden reclamar los textos sagrados oficiales? ¿Qué privilegio único pueden alegar las jerarquías eclesiásticas? La respuesta que dieron las autoridades cristianas fue tajante. Estos textos eran obra del demonio, sus enseñanzas eran herejías peligrosas, y quienes los siguieran eran enemigos de la verdadera fe. Pero ¿cómo determinaron qué era la verdadera fe? ¿Mediante un estudio cuidadoso de las fuentes históricas? ¿A través de una comparación objetiva de diferentes interpretaciones? La historia nos muestra que el criterio fue más simple y más brutal. La verdadera fe era aquella que apoyaba el poder de la Iglesia institucional y sus aliados políticos. Todo lo demás era herejía por definición. En el Evangelio de María Magdalena encontramos un intercambio que ilustra perfectamente esta dinámica. Después de que María comparte las enseñanzas secretas que recibió de Jesús, Pedro responde con indignación: ¿es posible que el Maestro hablara con una mujer sin que nosotros lo supiéramos? Hemos de cambiar nuestras costumbres y escuchar todos a esta mujer. La eligió a ella más que a nosotros. ¿Se dan cuenta de lo que está sucediendo aquí? Pedro no cuestiona la verdad o falsedad de las enseñanzas de María. Su objeción es puramente política. ¿Cómo puede una mujer tener autoridad espiritual sobre los hombres? ¿Cómo pueden cambiar las costumbres establecidas? Esta dinámica se reproduciría a lo largo de toda la historia del cristianismo institucional. Las preguntas importantes no eran si ciertas enseñanzas eran verdaderas o útiles espiritualmente, sino si amenazaban el orden establecido, si cuestionaban las jerarquías existentes, si debilitaban la autoridad de las instituciones oficiales. Spinoza experimentó esta misma lógica en carne propia. Su excomunión no se basó en un examen cuidadoso de sus ideas filosóficas, sino en el temor de que esas ideas pudieran amenazar la estabilidad de la comunidad judía de Ámsterdam. ¿Importaba si sus argumentos eran racionales y bien fundamentados? No. Lo único que importaba era si sus ideas eran peligrosas para el orden establecido. Los evangelios gnósticos nos muestran que esta dinámica de represión espiritual no es accidental ni periférica en la historia del cristianismo, es central y fundamental. Desde sus primeros siglos,
El cristianismo institucional se definió no solo por lo que incluía, sino por lo que excluía. Y lo que excluía no era necesariamente lo falso o lo malvado, sino lo que amenazaba su monopolio sobre la interpretación de lo sagrado. En el Evangelio de Judas encontramos quizás la crítica más devastadora de este proceso de institucionalización. Según este texto, Jesús mismo predice que sus discípulos crearán una religión que traicionará completamente su mensaje original. En verdad te digo que todos ellos me maldecirán. Tú los superarás a todos ellos, porque sacrificarás al hombre que me reviste. ¿Comprenden la profundidad profética de esta declaración? Jesús está prediciendo que la religión que se construirá en su nombre sacrificará precisamente aquello que él representaba, la posibilidad de que cada ser humano despierte a su propia divinidad. ¿Y no es esto exactamente lo que sucedió? El cristianismo institucional convirtió a Jesús en una figura única, irreproducible, separada por un abismo infinito del resto de la humanidad. En lugar de enseñar que todos podemos despertar a la misma conciencia crística, enseñó que solo podemos adorar esa conciencia desde la distancia, a través de la mediación de una iglesia que tiene el monopolio de la interpretación de su mensaje. Spinoza vio esta traición con una claridad que resulta dolorosa. En sus cartas privadas escribió: «He encontrado que nada es más eficaz para preservar a un hombre de la superstición que mantener constantemente ante su mente un ejemplo perfecto de la naturaleza humana». Pero ¿qué sucede cuando las religiones convierten a sus fundadores en ejemplos imposibles de imitar en lugar de modelos inspiradores de lo que la humanidad puede llegar a ser? La respuesta la vemos en la historia del cristianismo. En lugar de inspirar la transformación espiritual, inspira la dependencia espiritual. En lugar de empoderar a los individuos para que busquen su propia iluminación, los convence de que la iluminación es un privilegio exclusivo de figuras especiales que vivieron en el pasado. Los evangelios gnósticos ofrecen una alternativa radical a esta perspectiva. En el Evangelio de Tomás, cuando los discípulos le preguntan a Jesús ¿cuándo vendrá el reino?, él responde: «Lo que esperáis ya ha venido, pero vosotros no lo reconocéis». ¿Se dan cuenta de que esto invierte completamente la teología cristiana tradicional? En lugar de una salvación futura que requiere fe en eventos pasados, habla de una realización presente que solo requiere reconocimiento consciente. Pero ¿cómo puede una institución religiosa mantener su poder si enseña que lo que promete para el futuro ya está disponible en el presente? Esta es la pregunta que atraviesa toda la historia de la supresión gnóstica. No se trataba de diferencias teológicas abstractas, sino de una lucha por el control de las conciencias. Los gnósticos representaban la democratización radical de la experiencia espiritual. Las iglesias institucionales representaban la centralización y el control de esa experiencia. ¿Quién ganó esa lucha? La historia oficial nos dice que ganó la ortodoxia porque tenía la verdad de su lado. Pero los evangelios gnósticos nos cuentan una historia diferente. Ganó la facción que tuvo más éxito en aliarse con el poder político y en crear estructuras organizacionales efectivas para la competencia religiosa. Spinoza entendió que esta victoria no era necesariamente una victoria de la verdad sobre el error, sino del miedo sobre el amor, de la superstición sobre la razón, de la servidumbre sobre la libertad. Su filosofía puede leerse como un intento de recuperar lo que se perdió en esa antigua batalla, una comprensión de lo divino que libera en lugar de esclavizar, que empodera en lugar de someter, que ilumina en lugar de oscurecer. Y ahora, con los evangelios gnósticos redescubiertos, tenemos la oportunidad de ver que esa comprensión no era una innovación moderna de Spinoza, sino una recuperación de algo muy antiguo, algo que existía en los orígenes mismos del cristianismo antes de que fuera distorsionado por las necesidades del poder institucional. ¿Qué haremos con esta oportunidad? ¿Seguiremos permitiendo que otros definan la naturaleza de lo sagrado por nosotros, o tendremos el coraje de buscar esa experiencia directa que tanto los gnósticos como Spinoza nos aseguran que es nuestro derecho de nacimiento? El conflicto entre la experiencia mística directa y la autoridad religiosa institucional no es un tema arcano de interés solo para historiadores y teólogos. Es el conflicto central de nuestro tiempo, la batalla que define si evolucionaremos hacia una espiritualidad madura y liberadora
o si permaneceremos atrapados en formas infantiles de religiosidad que nos mantienen en estados de dependencia y miedo. Los evangelios gnósticos no son reliquias del pasado, son mapas para el futuro. Nos muestran que es posible una comprensión de lo sagrado que no requiere la renuncia a la razón, que no se basa en la autoridad externa, que no promete recompensas futuras a cambio de obediencia presente. Es una espiritualidad para adultos, para seres humanos que han decidido asumir la responsabilidad de su propia evolución espiritual. Spinoza, el filósofo excomulgado que prefirió la verdad a la comodidad social, nos muestra el camino intelectual hacia esta liberación. Los gnósticos, los cristianos perseguidos que eligieron la experiencia directa sobre la doctrina oficial, nos muestran el camino místico hacia la misma meta. ¿Tendremos el coraje de seguir estos caminos? ¿O continuaremos permitiendo que el miedo, disfrazado de parte 2? ¿Tendremos el coraje de seguir estos caminos? ¿O continuaremos permitiendo que el miedo, disfrazado de piedad, nos mantenga alejados de nuestro propio poder espiritual? La pregunta no es retórica, porque en ella se juega el destino de la conciencia humana en este momento crucial de la historia. Cuando Spinoza fue expulsado de la sinagoga de Ámsterdam el 27 de julio de 1656, los rabinos no se limitaron a declararlo hereje. Pronunciaron sobre él una maldición que helaba la sangre: que sea maldito de día y maldito de noche, maldito cuando se acueste y maldito cuando se levante, maldito cuando salga y maldito cuando entre. ¿Por qué tanto odio, tanta vehemencia contra un joven de apenas 24 años, cuyo único crimen había sido hacer preguntas incómodas? Porque las preguntas de Spinoza no cuestionaban detalles periféricos de la doctrina judía. Atacaban los fundamentos mismos sobre los cuales se construía todo el edificio de la autoridad religiosa. ¿Qué había descubierto Spinoza que resultaba tan amenazante? Lo mismo que los gnósticos habían comprendido siglos antes, que la separación entre lo humano y lo divino era una construcción artificial diseñada para mantener a las personas en un estado de dependencia espiritual. Pero mientras los gnósticos llegaron a esta comprensión a través de la experiencia mística, Spinoza la alcanzó mediante el análisis racional más riguroso que la filosofía occidental había conocido hasta entonces. En su Tratado Teológico Político, Spinoza escribió algo que debería haber hecho temblar los cimientos de toda institución religiosa. Muchos fabrican ficciones y pretenden que Dios las ha revelado, con el único propósito de obligar a otros, bajo la apariencia de religión, a pensar como ellos. ¿Se dan cuenta de la brutalidad de esta acusación? ¿No está sugiriendo que algunos líderes religiosos interpretan mal las revelaciones auténticas? Está afirmando que muchos de ellos inventan deliberadamente falsas revelaciones para manipular las mentes de sus seguidores. Esta comprensión conecta directamente con lo que encontramos en los evangelios gnósticos. En el Evangelio de la Verdad, leemos: «La ignorancia del Padre produjo angustia y terror, y la angustia se espesó como una niebla, de modo que nadie podía ver. Por esta razón el error se hizo fuerte». ¿No es esto exactamente lo que Spinoza diagnosticó en su análisis de la religión institucional? ¿No identificó él también que el miedo y la ignorancia eran las herramientas fundamentales del control religioso? Pero ¿por qué Spinoza, viviendo en la Ámsterdam del siglo XVII, llegó a conclusiones tan similares a las de los gnósticos del siglo II? ¿Era simple coincidencia? ¿O había algo en la estructura misma de las religiones institucionales que producía inevitablemente las mismas dinámicas de control y represión? La respuesta la encontramos en el análisis spinoziano de las pasiones humanas. Para Spinoza, las emociones primitivas como el miedo, la esperanza ciega y la ira eran fuerzas que podían ser canalizadas y manipuladas por aquellos que comprendían su funcionamiento. Las religiones del miedo no eran accidentes históricos, eran sistemas deliberadamente diseñados para explotar estas vulnerabilidades psicológicas. En su Ética, Spinoza describió con precisión geométrica cómo funcionaba este mecanismo. El miedo es una tristeza inconstante, surgida de la idea de una cosa futura o pasada, de cuyo resultado dudamos en alguna medida. ¿Comprenden la profundidad de esta definición? El miedo religioso no se basa en peligros reales e inmediatos, sino en la incertidumbre sobre eventos futuros que no podemos controlar. ¿Y qué eventos futuros
son más incontrolables e inciertos que la muerte y lo que pueda suceder después de ella. Las religiones del miedo construyen todo su poder sobre esta incertidumbre fundamental. Prometen conocimiento seguro sobre lo incognoscible, control sobre lo incontrolable, certeza sobre lo que por naturaleza es incierto. Los evangelios gnósticos atacaban esta estructura desde sus cimientos. En el Evangelio de Tomás, Jesús dice: si os preguntan, ¿de dónde habéis venido? Decidles, hemos venido de la luz, del lugar donde la luz nació por sí misma. Si os preguntan, ¿sois vosotros la luz? Decid, somos sus hijos, y somos los elegidos del Padre viviente. ¿Se dan cuenta de la radicalidad de esta enseñanza? No está hablando de una élite especial de iluminados, sino de la naturaleza fundamental de todo ser humano. Todos somos hijos de la luz, todos somos elegidos del Padre viviente. Pero ¿qué sucede con una religión institucional cuando todos son elegidos? ¿Cómo puede mantener su autoridad especial una casta sacerdotal si todos tienen acceso directo a la fuente de la iluminación? La respuesta histórica fue brutal en su simplicidad. Estos textos debían desaparecer, y esta comprensión debía ser erradicada de la memoria humana. ¿Pero se puede erradicar la verdad? ¿Se puede hacer desaparecer una comprensión que brota naturalmente de la experiencia espiritual auténtica? Spinoza demostró que no. Sin conocer los evangelios gnósticos, sin haber tenido acceso a estas enseñanzas suprimidas, llegó por su propia cuenta a comprensiones casi idénticas. ¿Cómo es esto posible? Porque la verdad tiene una coherencia interna que trasciende las circunstancias históricas particulares. Cuando una mente lo suficientemente clara y valiente se dedica a la búsqueda honesta de la realidad, llega inevitablemente a las mismas conclusiones fundamentales. Para Spinoza, como para los gnósticos, el problema central de la religión institucional no era teológico, sino psicológico. No se trataba de tener las doctrinas correctas sobre Dios, sino de liberar la mente humana de los estados emocionales que la hacían susceptible a la manipulación. En su correspondencia privada, Spinoza escribió algo que podría haber salido directamente de un texto gnóstico. Cuando la mente comprende que todas las cosas son necesarias por la naturaleza divina y por las leyes eternas de la naturaleza, cesa de odiar, temer, admirar o envidiar, y está llena de amor hacia Dios. ¿Comprenden lo que está describiendo? No es una experiencia emocional sentimental, sino una transformación cognitiva que produce naturalmente estados emocionales elevados. Cuando comprendemos verdaderamente la naturaleza de la realidad, el miedo se disuelve no porque lo reprimamos, sino porque vemos que era una ilusión basada en la ignorancia. Los gnósticos enseñaban exactamente lo mismo, pero con un lenguaje más poético. En el Evangelio de Felipe encontramos: mientras estamos en este mundo, nos es necesario adquirir la resurrección, para que cuando nos despojemos de la carne, seamos encontrados en reposo y no andemos en el medio. ¿Qué significa adquirir la resurrección mientras estamos vivos? Significa experimentar esa transformación de conciencia que Spinoza describía como amor intelectual hacia Dios. No es una recompensa que esperamos después de la muerte, sino una realización que podemos alcanzar aquí y ahora mediante la comprensión correcta. Pero ¿por qué esta perspectiva resultaba tan amenazante para las autoridades religiosas de todas las épocas? Porque elimina la base misma del control institucional sobre las conciencias. Una religión que promete salvación futura a cambio de obediencia presente puede mantener a sus adherentes en un estado de dependencia indefinida. Pero ¿qué sucede con una espiritualidad que ofrece transformación inmediata a través del conocimiento directo? La pregunta no es hipotética. A lo largo de la historia, cada vez que han surgido movimientos espirituales que enseñaban la posibilidad de realización inmediata, han sido brutalmente reprimidos por las ortodoxias dominantes. Los sufíes en el Islam, los cabalistas en el judaísmo, los místicos cristianos como Meister Eckhart, todos enfrentaron persecución precisamente porque sus enseñanzas amenazaban el monopolio interpretativo de las instituciones oficiales. Spinoza mismo experimentó esta represión de manera personal y devastadora. Su excomunión no fue solo un acto religioso, fue una declaración de guerra contra cualquier forma de pensamiento que cuestionara las bases del control institucional sobre las conciencias.
Los rabinos de Ámsterdam entendieron perfectamente que las ideas de Spinoza no solo cuestionaban detalles de la doctrina judía, sino que atacaban los fundamentos de toda autoridad religiosa basada en la revelación especial y la interpretación monopolística. Pero ¿qué había en el pensamiento spinoziano que resultaba tan peligroso? Su comprensión de que Dios no era una entidad separada que gobernaba el mundo desde afuera, sino la esencia misma de toda la realidad. Deus sive natura, Dios o la naturaleza, escribía Spinoza, indicando que estos términos se referían a la misma realidad vista desde perspectivas diferentes. Esta comprensión elimina de un golpe toda la estructura de mediación sobre la cual se basan las religiones institucionales. Si Dios es la naturaleza misma, ¿qué autoridad especial pueden reclamar los textos sagrados particulares? Si lo divino es la esencia de toda la realidad, ¿qué privilegio único pueden alegar las castas sacerdotales? Los evangelios gnósticos desarrollan la misma intuición, pero desde una perspectiva más experiencial. En el Evangelio de Tomás, Jesús dice: «Yo soy la luz que está sobre todas las cosas. Yo soy el todo. De mí salió el todo, y el todo llegó a mí. Partid un leño, y allí estoy yo. Levantad una piedra y me encontraréis». ¿Se dan cuenta de que esto no es teología cristiana ortodoxa? Es puro panteísmo. La misma visión que Spinoza desarrollaría siglos después y por la cual sería condenado por judíos y cristianos por igual. Pero ¿por qué esta perspectiva resultaba tan amenazante? Porque una comprensión panteísta de la divinidad hace irrelevante toda la estructura de separación sobre la cual se construye el poder religioso institucional. Si Dios está presente en cada leño y en cada piedra, ¿qué hace especiales a los templos construidos por manos humanas? Si lo divino es la esencia de toda la realidad, ¿qué autoridad pueden reclamar los libros sagrados particulares sobre cualquier otro aspecto de la creación? Esta es la razón por la cual tanto los gnósticos como Spinoza fueron perseguidos con tanta vehemencia. No representaban simples desacuerdos teológicos, representaban una revolución completa en la comprensión de lo sagrado que amenazaba con hacer obsoletas todas las instituciones religiosas existentes. En el Evangelio de María Magdalena encontramos una descripción del proceso de liberación espiritual que conecta directamente con la filosofía spinoziana. Cuando el alma supera estas tres formas de poder, asciende y ve la cuarta forma. Esta tiene 7 formas. La primera forma es la oscuridad, la segunda es el deseo, la tercera es la ignorancia, la cuarta es la envidia de muerte, la quinta es el reino de la carne, la sexta es la sabiduría loca de la carne, la séptima es la sabiduría furiosa. ¿Comprenden lo que está describiendo? No es un proceso místico incomprensible, sino un mapa preciso de los estados psicológicos que mantienen a la conciencia humana en servidumbre. Cada una de estas formas de poder corresponde a lo que Spinoza llamaría pasiones inadecuadas, emociones que surgen de la comprensión incompleta o distorsionada de la realidad. Para Spinoza, la liberación no venía de la gracia divina dispensada por autoridades externas, sino de la comprensión clara de las causas que producían estos estados de servidumbre mental. Cuando comprendemos por qué experimentamos miedo, deseo compulsivo, ignorancia, envidia, identificación excesiva con el cuerpo o los otros estados que María Magdalena describe, esa comprensión misma comienza a liberarnos de su dominio. Esta perspectiva transforma radicalmente nuestra comprensión de la salvación. Ya no se trata de un evento sobrenatural que sucede por intervención externa, sino de un proceso natural de crecimiento en comprensión y sabiduría. Pero ¿qué sucede con las instituciones religiosas cuyo poder se basa precisamente en controlar el acceso a la salvación? La respuesta la vemos en la historia de la represión tanto gnóstica como spinoziana. No se trataba de refutar sus argumentos mediante el debate racional, sino de silenciarlos mediante la excomunión, la persecución y, cuando era necesario, la violencia física. En el Evangelio de la Verdad encontramos una descripción profética de este proceso. Los que no tienen la raíz también tienen la flor, pero se secan. Cuando aparece la espada, los que son tentados por ella perecen. Pero los que son perfectos no temen cuando ven la espada, porque la verdad está dentro de ellos. ¿No es esto exactamente lo que sucedió con los gnósticos cuando la espada del poder imperial se alió con la iglesia institucional?
¿Y no es también lo que experimentó Spinoza cuando la espada del ostracismo social se dirigió contra él por sus ideas revolucionarias? Pero el texto gnóstico también sugiere algo más esperanzador, que los que son perfectos no temen cuando ven la espada, porque la verdad está dentro de ellos. ¿Qué significa esta perfección que hace a una persona inmune al miedo, incluso frente a la persecución? Spinoza nos ofrece una respuesta en su concepto de libertad. Para él, una persona libre no era alguien que podía hacer lo que quisiera sin consecuencias externas, sino alguien cuyas acciones brotaban de su propia naturaleza auténtica, en lugar de ser determinadas por fuerzas externas. ¿Y cuál es la naturaleza auténtica del ser humano? La capacidad de comprender, de amar, de crear, de experimentar alegría en la contemplación de la verdad. Cuando una persona ha desarrollado estas capacidades hasta su máximo potencial, se vuelve relativamente inmune a las manipulaciones basadas en el miedo, la esperanza ciega o la ira. ¿Por qué? Porque su fuente de felicidad no depende de circunstancias externas que otros puedan controlar, sino de actividades internas que brotan de su propia naturaleza. Los gnósticos enseñaban exactamente lo mismo, pero con un lenguaje más místico. En el Evangelio de Felipe encontramos: el que ha recibido la luz no puede ser visto, ni puede ser detenido. Y nadie podrá atormentar a una persona así, incluso mientras vive en el mundo. ¿Qué es esta luz que hace a una persona invisible e indetenible? No es algo sobrenatural, sino el conocimiento directo de la propia naturaleza divina. Cuando una persona comprende experiencialmente que su esencia más profunda es indestructible e infinita, las amenazas dirigidas contra su persona física o social pierden gran parte de su poder intimidatorio. Esta comprensión explica por qué tanto los gnósticos como Spinoza pudieron mantener su integridad intelectual frente a la persecución. No era fanatismo o terquedad lo que los motivaba, sino una forma de conocimiento que los liberaba del miedo que paraliza a la mayoría de las personas cuando se enfrentan a la hostilidad de las autoridades establecidas. Pero, ¿cómo se alcanza este estado de libertad interior? Los gnósticos y Spinoza ofrecen respuestas convergentes, aunque expresadas en lenguajes diferentes. Para los gnósticos, el camino era la gnosis, el conocimiento experiencial directo de la propia divinidad. Para Spinoza, era lo que él llamaba conocimiento intuitivo, una comprensión inmediata de la naturaleza de las cosas que trascendía tanto la experiencia sensorial como el razonamiento discursivo. En ambos casos, se trataba de un tipo de conocimiento que no podía ser transmitido mediante la enseñanza externa, sino que debía ser descubierto por cada individuo a través de su propia exploración interior. ¿Y qué significa esto para las instituciones religiosas que basan su autoridad precisamente en ser las únicas intérpretes legítimas de la verdad espiritual? Significa que se vuelven, en el mejor de los casos, irrelevantes, y en el peor, obstáculos activos para el desarrollo espiritual auténtico. Esta es la razón por la cual tanto los gnósticos como Spinoza fueron perseguidos con tanta saña. No solo cuestionaban doctrinas particulares, sino que amenazaban con hacer obsoleto todo el aparato institucional de mediación espiritual. En el Evangelio de Judas encontramos quizás la crítica más devastadora de este aparato institucional. Según este texto, Jesús predice que sus propios discípulos crearán una religión que traicionará completamente su mensaje original. En verdad te digo, Judas, que aquellos que ofrecen sacrificios a Zaquel están haciendo todo tipo de cosas malvadas. ¿Quién es Zaquel en la cosmología gnóstica? Es el falso Dios que se cree creador del universo, pero que en realidad es solo una emanación ignorante de la divinidad verdadera. Los gnósticos veían a este demiurgo como la fuente de toda religión basada en el miedo, el sacrificio y la obediencia ciega. ¿Y no es esto exactamente lo que Spinoza diagnosticó en su análisis de las religiones institucionales? Para él, el Dios que adoraban las religiones del miedo no era la divinidad auténtica, sino una proyección de las pasiones humanas más primitivas, un déspota celestial que reflejaba y legitimaba el despotismo terrestre. El verdadero Dios spinoziano, como el padre gnóstico, no requería adoración, sacrificios o obediencia. Era la fuente infinita de la realidad,
que se expresaba libremente en todas sus manifestaciones, incluyendo la capacidad humana de comprensión, amor y creatividad. Esta visión transforma completamente nuestra comprensión de la religión auténtica. Ya no se trata de apaciguar a una deidad temperamental mediante rituales y creencias, sino de desarrollar las capacidades más elevadas de la naturaleza humana, hasta el punto en que experimentamos directamente nuestra conexión con la fuente infinita de todo lo que existe. Pero ¿por qué esta perspectiva tan bella y liberadora ha sido sistemáticamente suprimida a lo largo de la historia? ¿Por qué las religiones del miedo han prevalecido sobre las espiritualidades del amor y la comprensión? Spinoza ofreció una respuesta que resulta incómodamente precisa. Nada es más fácil de gobernar que una multitud supersticiosa. Las religiones del miedo no prevalecieron porque fueran más verdaderas o más útiles espiritualmente, sino porque eran más efectivas como herramientas de control social. Una población que vive en miedo constante del castigo divino es una población que acepta fácilmente la autoridad de aquellos que afirman conocer la voluntad de Dios. Una población que cree que su salvación depende de la mediación institucional es una población que no cuestionará las decisiones de las autoridades religiosas. Una población que ha sido convencida de que su naturaleza fundamental es pecaminosa es una población que agradecerá cualquier promesa de redención, sin importar qué tan onerosas sean las condiciones. Los evangelios gnósticos nos muestran que existía una alternativa a esta forma de religión basada en el control. En el Evangelio de Tomás, Jesús dice: «Si vuestros guías os dicen, mirad, el reino está en el cielo, entonces las aves del cielo os precederán. Si os dicen, está en el mar, entonces los peces os precederán. Más bien, el reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros». ¿Comprenden la radicalidad de esta enseñanza? No solo está diciendo que el reino de los cielos no está en algún lugar remoto e inaccesible, sino que está cuestionando la autoridad misma de los guías que pretenden conocer su ubicación. Si el reino está dentro de vosotros, ¿para qué necesitáis guías externos que os digan dónde buscarlo? Esta perspectiva conecta directamente con la crítica spinoziana de la autoridad religiosa. Para Spinoza, la verdadera sabiduría no podía ser transmitida de maestro a discípulo como si fuera información externa, sino que debía ser descubierta por cada individuo a través de su propio esfuerzo intelectual y espiritual. En sus cartas, escribió algo que podría haber salido de un evangelio gnóstico. Cada persona debe buscar por sí misma los fundamentos de su fe, y nadie puede hacer este trabajo por otra persona. Pero ¿qué sucede con las instituciones religiosas cuyo poder se basa precisamente en hacer este trabajo por otros? La respuesta es obvia. Tales instituciones se vuelven parasitarias de la búsqueda espiritual auténtica. En lugar de facilitar el desarrollo de la comprensión individual, lo obstaculizan. En lugar de empoderar a las personas para que encuentren la verdad por sí mismas, las convencen de que necesitan intermediarios para acceder a esa verdad. Esta dinámica explica por qué tanto los gnósticos como Spinoza fueron perseguidos no solo por sus ideas particulares, sino por el enfoque mismo que adoptaron hacia la búsqueda espiritual. Ambos insistían en que cada persona tenía no solo el derecho, sino la responsabilidad de investigar por sí misma las cuestiones más fundamentales de la existencia. En el Evangelio de María Magdalena encontramos una descripción hermosa de cómo funciona este proceso de investigación individual. El Salvador respondió y dijo: «Toda naturaleza, toda modelación, toda criatura existe en y con cada una, y se resolverán en sus propias raíces, porque la naturaleza de la materia se resuelve en lo que pertenece únicamente a su naturaleza». ¿Qué significa que cada criatura se resolverá en sus propias raíces? Significa que cada ser consciente tiene acceso directo a la fuente de su propia existencia, y que la verdadera realización espiritual consiste en reconocer y experimentar esta conexión fundamental. Esta comprensión elimina la necesidad de autoridades externas que nos digan cuál es nuestra naturaleza verdadera o cómo debemos relacionarnos con lo divino. Si cada uno de nosotros lleva dentro de sí las raíces de su propia existencia, entonces cada uno tiene la capacidad inherente de llegar a las comprensiones más profundas sobre la naturaleza de la realidad. Spinoza llegó a la misma conclusión por una ruta más filosófica.
Su análisis de la naturaleza humana lo llevó a concluir que la capacidad de comprensión racional era la característica más distintiva de nuestra especie, y que el desarrollo pleno de esta capacidad constituía la forma más elevada de realización humana. Para Spinoza, como para los gnósticos, la salvación no era algo que se recibía de fuentes externas, sino algo que se desarrollaba desde adentro mediante el ejercicio apropiado de nuestras capacidades más elevadas. Pero, ¿qué significaba ejercicio apropiado en este contexto? La respuesta la encontramos en el concepto spinoziano de amor intelectual hacia Dios. No se trataba de una emoción sentimental dirigida hacia una entidad antropomórfica, sino de la alegría natural que experimentamos cuando comprendemos la naturaleza verdadera de la realidad y nuestro lugar dentro de ella. Los gnósticos describían la misma experiencia, pero con un lenguaje más poético. En el Evangelio de la Verdad encontramos: esta es la alegría de aquellos que han recibido de la gracia del Padre la verdad, que los conoce a través del poder de la palabra, que salió del pleroma, que está en el pensamiento y la mente del Padre. Comprenden que ambos, gnósticos y Spinoza, están describiendo fundamentalmente la misma experiencia, una forma de alegría que no depende de circunstancias externas, sino que brota naturalmente de la comprensión correcta de nuestra naturaleza y nuestro lugar en el cosmos. Esta alegría es lo que hace a una persona verdaderamente libre, porque su fuente no puede ser controlada por factores externos. Las autoridades pueden amenazar el cuerpo, pueden imponer el ostracismo social, pueden quemar libros y perseguir ideas, pero no pueden impedir que una conciencia despierta experimente la alegría inherente de la comprensión. Esta es la razón por la cual ni los gnósticos ni Spinoza pudieron ser verdaderamente derrotados por sus perseguidores. Sus ideas siguieron vivas, transmitiéndose de manera subterránea a través de los siglos, esperando el momento apropiado para resurgir con nueva fuerza. Y ese momento ha llegado. En nuestra época tenemos acceso simultáneo tanto a los evangelios gnósticos redescubiertos como a la filosofía spinoziana completa. Por primera vez en la historia, podemos ver claramente la continuidad entre estas dos corrientes de comprensión espiritual que fueron separadas por la represión institucional. ¿Qué haremos con esta oportunidad extraordinaria? ¿Seguiremos permitiendo que otros definan por nosotros la naturaleza de lo sagrado? ¿O tendremos el coraje de emprender nuestra propia investigación directa? La pregunta no es académica. En ella se juega nada menos que el futuro de la conciencia humana. ¿Evolucionaremos hacia formas maduras de espiritualidad basadas en la comprensión y la experiencia directa? ¿O permaneceremos atrapados en formas infantiles de religiosidad basadas en la autoridad externa y el miedo? Los evangelios gnósticos y la filosofía de Spinoza nos muestran que la primera opción no solo es posible, sino que representa la dirección natural de evolución de cualquier conciencia que se atreva a hacer las preguntas fundamentales sobre la existencia. ¿Tendremos el coraje de hacer esas preguntas? ¿O continuaremos permitiendo que el miedo, disfrazado de piedad, nos mantenga alejados de nuestro propio poder espiritual? La respuesta depende de cada uno de nosotros. Pero una cosa es cierta: la verdad que tanto los gnósticos como Spinoza descubrieron no puede ser enterrada para siempre. Como el agua que encuentra siempre una manera de brotar, como la luz que eventualmente disipa todas las tinieblas, esa comprensión continuará emergiendo en cada época, en cada cultura, en cada corazón lo suficientemente valiente para recibirla. Y cuando finalmente emerja en toda su plenitud, transformará no solo nuestra comprensión de la religión, sino nuestra comprensión de lo que significa ser humano. Porque al final, tanto los gnósticos como Spinoza nos estaban mostrando no solo quién es Dios, sino quiénes somos nosotros. Si esa revelación, una vez que es verdaderamente comprendida, no puede sino cambiar todo lo que creíamos saber sobre nosotros mismos y nuestro destino como especie consciente en un universo infinito. Parte 3. ¿Puede una idea ser tan poderosa que su mera existencia amenace con derribar imperios? ¿Puede una comprensión ser tan radical que las autoridades prefieran quemar bibliotecas enteras antes que permitir que una sola persona la experimente? La historia de los evangelios gnósticos y el destino de Spinoza nos demuestran que sí, que existen verdades tan fundamentales
que su reconocimiento transforma por completo la estructura de poder sobre la cual se construyen las civilizaciones. Cuando el emperador romano Teodosio I promulgó en el año 380 el Edicto de Tesalónica, declarando el cristianismo niceno como la única religión oficial del imperio, no solo estaba tomando una decisión política, estaba sellando el destino de la diversidad espiritual en Occidente por los siguientes 1600 años. Pero ¿qué alternativas estaba eliminando con esa decisión? Los manuscritos de Nag Hammadi nos permiten ahora vislumbrar lo que se perdió, una forma de cristianismo que no requería emperadores para validarlo, que no necesitaba inquisidores para protegerlo, que no dependía del miedo para expandirse. El Evangelio de la Verdad contiene una profecía que resulta escalofriante por su precisión histórica. Cuando la luz brilló, el terror se apoderó de los perturbadores. No pudieron mirar hacia arriba, hacia la luz, por miedo a ser expuestos, y se escondieron en las obras de sus manos. ¿No es esto exactamente lo que vemos cuando estudiamos la represión sistemática de los textos gnósticos? Los perturbadores no fueron los gnósticos, sino aquellos que temían que la luz de la comprensión directa expusiera la vacuidad de sus pretensiones de autoridad espiritual. Spinoza, sin conocer estos textos enterrados, intuyó la misma dinámica con una claridad que asombra. En su correspondencia escribió: «Los tiranos han encontrado siempre en la superstición el medio más eficaz para actuar sobre el ánimo de las multitudes. Pero ¿qué sucede cuando las multitudes despiertan de la superstición? ¿Qué pasa cuando la gente comprende que su capacidad natural de pensar, amar y comprender es superior a cualquier autoridad externa que pretenda dirigir sus conciencias?» La respuesta la vemos en la ferocidad con que fueron atacados tanto los gnósticos como Spinoza. No se trataba de correcciones doctrinales menores o de ajustes teológicos superficiales. Era una guerra total entre dos visiones incompatibles de la naturaleza humana. Una que veía a las personas como seres inherentemente dependientes, que necesitaban tutela espiritual permanente, y otra que las reconocía como manifestaciones directas de la divinidad, capaces de iluminación autónoma. En el Evangelio de Tomás encontramos la articulación más clara de esta segunda visión. Jesús vio a unos niños que mamaban. Dijo a sus discípulos: «Estos niños que maman se parecen a los que entran en el reino». Le dijeron: «Entonces, haciéndonos niños, entraremos en el reino». Jesús les dijo: «Cuando hagáis de los dos uno, y cuando hagáis lo interior como lo exterior, y lo exterior como lo interior, y lo de arriba como lo de abajo, y cuando hagáis del macho y de la hembra uno solo, para que el macho no sea macho ni la hembra hembra, entonces entraréis en el reino». ¿Comprenden la profundidad revolucionaria de esta enseñanza? No está hablando de regresar a un estado de ignorancia infantil, sino de alcanzar una síntesis trascendente donde todas las dualidades que fragmentan nuestra percepción se unifican en una comprensión superior. Es exactamente la misma visión que Spinoza desarrollaría siglos después, cuando escribió sobre la unidad fundamental de la sustancia infinita, manifestándose en atributos aparentemente opuestos como pensamiento y extensión. Pero, ¿por qué esta unificación de las dualidades resultaba tan amenazante para las autoridades religiosas? Porque el poder institucional se basa precisamente en mantener y explotar las divisiones entre sagrado y profano, entre clero y laicos, entre salvados y condenados, entre los que saben y los que deben obedecer. Cuando estas divisiones se revelan como ilusiones creadas por la ignorancia, todo el edificio del control institucional se desmorona como un castillo de naipes. Los gnósticos no solo enseñaban esta unidad fundamental, la vivían. Sus comunidades no tenían jerarquías rígidas, sus rituales no requerían mediación sacerdotal especializada, sus enseñanzas se transmitían de corazón a corazón en lugar de ser impuestas desde arriba hacia abajo. ¿Era esto sostenible en un mundo donde el poder político buscaba alianzas con religiones centralizadas y controlables? La historia nos da la respuesta. Estas comunidades fueron sistemáticamente destruidas, sus textos fueron quemados, sus líderes fueron ejecutados o exiliados. ¿Pero puede destruirse realmente una forma de conciencia? ¿Puede eliminarse para siempre una comprensión que brota naturalmente cuando la mente humana se aplica honestamente a las cuestiones fundamentales de la existencia? Spinoza demostró que no.
1300 años después de que los últimos gnósticos fueran silenciados, un judío sefardí de Ámsterdam redescubrió por su propia cuenta las mismas verdades centrales que ellos habían enseñado. ¿Era esto coincidencia? ¿O había algo en la estructura misma de la realidad que hacía que ciertas comprensiones emergieran inevitablemente cuando una conciencia lo suficientemente clara se dedicaba a la investigación directa de la naturaleza de las cosas? En su Ética, Spinoza escribió algo que podría haber salido directamente de un texto gnóstico. La mente humana no puede ser absolutamente destruida con el cuerpo, sino que algo de ella permanece, que es eterno. ¿Qué es ese algo que es eterno? Para Spinoza, era la capacidad misma de comprensión, la participación consciente en la infinitud del conocimiento divino. Los gnósticos lo expresaban de manera más poética, pero la comprensión era idéntica. En el Evangelio de Felipe encontramos: los que dicen que el Señor murió primero y luego resucitó están equivocados, porque Él resucitó primero y luego murió. Si uno no obtiene primero la resurrección, ¿no morirá también? Tan cierto como que Dios vive, ese hombre estará muerto. ¿Qué significa obtener la resurrección antes de morir? Significa despertar a esa dimensión de nuestro ser que ya participa en la eternidad, que ya está conectada con la fuente infinita de toda existencia. Es el mismo reconocimiento que Spinoza llamaba eternidad de la mente, la comprensión de que nuestra capacidad de conocer y amar trasciende las limitaciones de nuestro cuerpo físico y nuestra situación histórica particular. Esta perspectiva transforma radicalmente nuestra comprensión de la muerte y, por lo tanto, elimina el miedo que ha sido el fundamento del control religioso durante milenios. Si ya hemos resucitado en vida, si ya hemos reconocido nuestra participación en lo eterno, ¿qué poder pueden tener sobre nosotros las amenazas de castigo después de la muerte? Los emperadores y los obispos que destruyeron el cristianismo gnóstico entendieron perfectamente esta amenaza. Una población que no teme a la muerte es una población que no puede ser controlada mediante promesas de salvación futura o amenazas de condenación eterna. ¿Cómo pueden gobernar los tiranos a personas que han comprendido que su esencia más profunda es indestructible e infinita? En el Evangelio de María Magdalena encontramos una descripción precisa de cómo funciona esta liberación del miedo. Bienaventurado aquel que ha traído el caos al orden. Cuando el alma supera la tercera forma de poder, asciende hacia arriba y ve la cuarta forma, que tiene 7 aspectos. El primero es la oscuridad. El segundo es el deseo, el tercero es la ignorancia, el cuarto es la envidia mortal, el quinto es el reino de la carne, el sexto es la sabiduría loca de la carne, el séptimo es la sabiduría furiosa. Estos son los 7 poderes de la ira. ¿Se dan cuenta de que esto es un mapa psicológico preciso de los estados mentales que mantienen a la conciencia humana en servidumbre? María no está hablando de entidades metafísicas abstractas, sino de patrones emocionales y cognitivos que pueden ser comprendidos, analizados y trascendidos mediante la aplicación correcta de la comprensión. Spinoza desarrolló el mismo análisis, pero con un lenguaje más filosófico. Su descripción de cómo las pasiones inadecuadas mantienen a los seres humanos en estados de servidumbre mental es fundamentalmente idéntica al mapa gnóstico de los poderes de la ira. En ambos casos, la liberación no viene de la intervención sobrenatural, sino de la comprensión clara de las causas que producen estos estados de conciencia limitados. Pero ¿por qué esta comprensión psicológica resultaba tan amenazante para las autoridades religiosas? Porque democratizaba completamente el proceso de liberación espiritual. Ya no era necesario pertenecer a una iglesia particular, seguir rituales específicos o creer en doctrinas particulares. La liberación se convertía en una posibilidad abierta a cualquier persona dispuesta a aplicar su inteligencia natural al estudio de su propia mente y sus propios patrones emocionales. Los evangelios gnósticos no prometen salvación a través de la fe ciega, sino a través del conocimiento directo. En el Evangelio de la Verdad leemos: por esto, si uno tiene conocimiento, recibe lo que es suyo y lo atrae hacia sí mismo, porque el que es ignorante está en necesidad, y lo que le falta es grande, porque carece de aquello que lo perfeccionará. Comprenden que esto invierte completamente la teología cristiana tradicional.
En lugar de enseñar que somos pecadores, que necesitamos salvación externa, enseña que somos seres completos que solo necesitan reconocer lo que ya somos. La ignorancia no es pecado moral, sino simplemente falta de comprensión. Y esa falta puede ser remediada mediante el desarrollo natural de nuestras capacidades cognitivas. Esta perspectiva elimina toda la estructura de culpa y redención sobre la cual se construyó el cristianismo institucional. ¿Qué sucede con una religión basada en el perdón de pecados cuando se comprende que el pecado es simplemente ignorancia que puede ser curada mediante la educación apropiada? Spinoza llegó exactamente a la misma conclusión. Para él, lo que las religiones llamaban mal no era una fuerza metafísica opuesta al bien, sino simplemente la ausencia de comprensión adecuada. Cuando comprendemos correctamente la naturaleza de las cosas, actuamos naturalmente de manera constructiva y beneficiosa. El mal surge de la ignorancia, no de alguna corrupción inherente de la naturaleza humana. Esta comprensión transforma completamente nuestra aproximación a la ética y la moral. Ya no se trata de obedecer mandamientos externos por miedo al castigo, sino de desarrollar la comprensión que nos permite actuar desde nuestra naturaleza más auténtica y elevada. En el Evangelio de Tomás encontramos esta enseñanza fundamental. Si sacáis lo que está dentro de vosotros, eso que sacáis os salvará. Si no sacáis lo que está dentro de vosotros, eso que no sacáis os destruirá. ¿Qué es lo que está dentro de nosotros que puede salvarnos o destruirnos? Es nuestra capacidad natural de comprensión, amor y creatividad. Cuando desarrollamos estas capacidades, experimentamos lo que tanto los gnósticos como Spinoza llamaban salvación o beatitud. Cuando las reprimimos o las ignoramos, experimentamos lo que llamaban condenación o servidumbre. Pero ¿por qué las instituciones religiosas han promovido sistemáticamente la represión de estas capacidades naturales? ¿Por qué han enseñado a las personas a desconfiar de su propia inteligencia, a reprimir su capacidad natural de cuestionamiento, a buscar autoridad externa, en lugar de desarrollar su propia sabiduría interior? La respuesta es brutalmente simple. Porque instituciones basadas en la autoridad externa no pueden sobrevivir en poblaciones que han desarrollado plenamente su capacidad de pensamiento autónomo. Una persona que confía en su propia inteligencia no necesita que otros interpreten la realidad por ella. Una persona que ha desarrollado su capacidad de amor no necesita intermediarios para conectarse con lo divino. Una persona que ha activado su creatividad natural no necesita rituales prescritos para experimentar lo sagrado. Los gnósticos representaban precisamente este tipo de autonomía espiritual y por eso fueron percibidos como una amenaza existencial por parte de las autoridades que buscaban establecer el monopolio del cristianismo institucional. No se trataba de diferencias doctrinales menores. Era un conflicto entre dos visiones fundamentalmente incompatibles de la naturaleza humana y el propósito de la religión. En el Evangelio de Felipe encontramos una crítica devastadora de la religión basada en la autoridad externa. Los que dicen que primero van a morir y luego van a resucitar están equivocados. Si no reciben primero la resurrección mientras viven, cuando mueran no recibirán nada. También hablan del bautismo diciendo que el bautismo es una gran cosa, porque la gente que lo recibe vivirá. Pero esto está equivocado. ¿Por qué está equivocado basar la salvación en rituales externos como el bautismo? Porque la verdadera transformación espiritual no puede ser conferida desde afuera mediante ceremonias, sino que debe desarrollarse desde adentro mediante el crecimiento natural de la comprensión y la sabiduría. Spinoza expresó la misma comprensión cuando escribió: la verdadera religión consiste en la práctica de la justicia y la caridad, y todos los demás dogmas son invenciones humanas que sirven solo para mantener a los hombres en la obediencia. ¿Se dan cuenta de la radicalidad de esta afirmación? Spinoza está diciendo que la mayor parte de lo que las religiones enseñan como esencial, los dogmas, son en realidad obstáculos para la experiencia religiosa auténtica. La verdadera espiritualidad se reduce a dos elementos simples: justicia y caridad, es decir, la comprensión correcta de nuestras relaciones con otros seres conscientes y la expresión natural del amor que brota de esa comprensión. Esta perspectiva
Elimina de un golpe toda la teología complicada, toda la mitología elaborada, todos los rituales prescritos que las religiones institucionales han desarrollado para justificar su existencia. ¿Qué queda cuando se eliminan estos elementos? Queda lo esencial, seres humanos desarrollando sus capacidades más elevadas en comunidad con otros seres humanos que buscan la misma realización. Los evangelios gnósticos nos muestran cómo funcionaban estas comunidades de buscadores espirituales auténticos. No tenían dogmas fijos que todos debían aceptar sin cuestionamiento. No tenían jerarquías rígidas que determinaran quién podía enseñar y quién debía solo escuchar. No tenían rituales obligatorios que garantizaran la salvación mediante el cumplimiento externo. En lugar de todo esto, tenían diálogo vivo, exploración compartida, experimentación espiritual libre. En el Evangelio de María Magdalena, vemos que incluso los discípulos varones cuestionan las enseñanzas de María, y ella responde no con apelaciones a la autoridad, sino con explicaciones racionales de su comprensión. ¿Era esto sostenible en un imperio que buscaba unidad religiosa para facilitar el control político? Obviamente no. La diversidad gnóstica fue sacrificada en el altar de la uniformidad imperial, pero se perdió para siempre esa forma de comunidad espiritual basada en la investigación libre y el diálogo auténtico. Spinoza nos muestra que no. Sus círculos de amigos en Ámsterdam y La Haya funcionaban exactamente según los mismos principios que vemos en los textos gnósticos: investigación compartida, cuestionamiento libre, desarrollo mutuo de la comprensión. No era accidental que estos círculos fueran vistos con sospecha por las autoridades tanto civiles como religiosas de su época. En sus cartas, Spinoza describió el tipo de comunidad que consideraba ideal para el desarrollo espiritual. Un pequeño grupo de personas que se dedican sinceramente a la búsqueda de la verdad, que se apoyan mutuamente en esta búsqueda y que no permiten que las opiniones del vulgo o las amenazas de las autoridades los desvíen de su camino. ¿No es esto exactamente lo que eran las comunidades gnósticas antes de su destrucción? ¿Y no es también lo que podrían ser nuestras comunidades actuales si tuviéramos el coraje de aplicar las comprensiones que tanto los gnósticos como Spinoza nos han legado? El paralelo se extiende incluso a los detalles más específicos. En el Evangelio de Tomás, Jesús dice: «Cuando hagáis ayuno, engendraréis pecado para vosotros, y cuando oréis, seréis condenados, y cuando deis limosna, haréis mal a vuestros espíritus». ¿Qué significa esta enseñanza aparentemente paradójica? Significa que los rituales externos, cuando se practican mecánicamente sin comprensión interior auténtica, no solo son inútiles, sino que pueden ser contraproducentes. El ayuno sin comprensión se convierte en represión que genera conflictos internos, pecado. La oración sin sinceridad se convierte en autoengaño que nubla el juicio, condenación. La caridad sin amor genuino se convierte en exhibicionismo que infla el ego, mal a vuestros espíritus. Spinoza desarrolló exactamente la misma crítica de la religiosidad externa. Para él, las prácticas rituales solo tenían valor cuando brotaban naturalmente de la comprensión interior y servían para expresar y profundizar esa comprensión. Cuando se convertían en sustitutos de la comprensión o cuando se imponían desde afuera como obligaciones, se volvían obstáculos para el desarrollo espiritual auténtico. Pero ¿qué alternativa ofrecían tanto los gnósticos como Spinoza a esta religiosidad externa? La respuesta la encontramos en el concepto gnóstico de gnosis y en el concepto spinociano de amor intelectual hacia Dios. Ambos se refieren fundamentalmente a la misma experiencia, la alegría natural que surge cuando comprendemos directamente nuestra conexión con la fuente infinita de toda existencia. En el Evangelio de la Verdad encontramos esta descripción de la experiencia gnóstica. Cuando recibió la luz, inmediatamente habló. Glorificó al Padre puesto que se había convertido en perfecto, porque es apropiado que cada uno glorifique de esta manera a aquel de quien ha recibido. ¿Comprenden que esta glorificación no es adoración servil dirigida hacia una entidad externa, sino expresión natural de gratitud por la comprensión recibida? Es exactamente la misma experiencia que Spinoza describía como amor intelectual, no emoción sentimental, sino reconocimiento alegre de nuestra participación en la infinitud divina.
Esta experiencia transforma completamente la relación entre el individuo y lo sagrado. Ya no hay separación entre adorador y adorado, entre buscador y encontrado, entre pecador y redentor. Hay solo reconocimiento consciente de la unidad que siempre había existido, pero que la ignorancia había velado. Los gnósticos expresaban esto diciendo que el proceso de iluminación consistía en recordar quiénes éramos realmente. No se trataba de adquirir algo nuevo desde afuera, sino de reconocer algo que siempre había estado presente, pero había sido olvidado o ignorado. Spinoza llegó a la misma comprensión cuando escribió: «El esfuerzo por comprender es el primer y único fundamento de la virtud». ¿Por qué el único fundamento? Porque cuando comprendemos verdaderamente nuestra naturaleza y nuestro lugar en el cosmos, todas las virtudes brotan naturalmente de esa comprensión. No necesitamos mandamientos externos que nos obliguen a ser buenos. La bondad se convierte en la expresión espontánea de nuestro ser auténtico. Esta perspectiva elimina toda la estructura de premio y castigo, de obediencia y rebelión, sobre la cual se han construido las religiones del miedo. ¿Qué sucede cuando las personas comprenden que la virtud no es obediencia a mandamientos externos, sino expresión natural de la comprensión correcta? La respuesta la vemos tanto en la represión gnóstica como en el ostracismo de Spinoza. Las autoridades que basan su poder en la obediencia ciega perciben esta comprensión como una amenaza existencial. No pueden competir con una forma de espiritualidad que hace irrelevante toda su estructura de mediación y control. Pero ¿puede reprimirse para siempre esta comprensión? La historia nos muestra que no. Los evangelios gnósticos, enterrados durante 1500 años, resurgieron en el siglo XX para confirmar las intuiciones que Spinoza había desarrollado 3 siglos antes. Las ideas verdaderas tienen una persistencia que supera cualquier forma de represión institucional. Y ahora, en nuestra época, tenemos la oportunidad única de sintetizar estas dos corrientes de comprensión que fueron separadas artificialmente por la violencia histórica. ¿Qué podría suceder si aplicáramos simultáneamente la claridad intelectual de Spinoza y la profundidad experiencial de los gnósticos a los desafíos espirituales de nuestro tiempo? La respuesta podría ser una revolución de la conciencia que transforme no solo nuestra comprensión de la religión, sino nuestra comprensión de lo que significa ser humano. Porque al final, tanto los gnósticos como Spinoza nos estaban mostrando que no somos seres separados que luchan por conectarse con un Dios distante, sino expresiones conscientes de esa divinidad misma, capaces de reconocer nuestra propia naturaleza infinita y eterna. En el Evangelio de Tomás encontramos la síntesis perfecta de esta comprensión. Jesús dijo: «Aquel que beba de mi boca se volverá como yo mismo me convertiré en él, y las cosas que están ocultas le serán reveladas». ¿Qué significa beber de su boca? Significa recibir directamente la comprensión que Jesús representaba. ¿Y cuál es el resultado? No la adoración permanente de una figura externa, sino la transformación del discípulo hasta el punto en que él mismo se convierte en portador de esa misma conciencia crística. Esta es quizás la enseñanza más revolucionaria de toda la tradición gnóstica, que el objetivo de la espiritualidad no es la adoración eterna de figuras superiores, sino la realización de que nosotros mismos somos capaces de alcanzar los mismos estados de conciencia que admiramos en los grandes maestros espirituales. Spinoza expresó la misma comprensión cuando escribió: «Cuanto más perfecto es algo, más realidad tiene, y por tanto más participa de la divinidad». ¿Qué significa participar de la divinidad? Significa desarrollar plenamente nuestras capacidades naturales de comprensión, amor y creatividad, hasta el punto en que experimentamos directamente nuestra conexión con la fuente infinita de toda existencia. Esta perspectiva transforma radicalmente nuestra comprensión del propósito de la vida humana. Ya no se trata de obedecer mandamientos para evitar el castigo o ganar recompensas. Se trata de desarrollar todo nuestro potencial como seres conscientes para experimentar la forma más elevada de alegría que es posible en este universo. La alegría de reconocer conscientemente nuestra participación en la infinitud divina. Los evangelios gnósticos no fueron suprimidos porque fueran falsos, sino porque eran demasiado verdaderos, demasiado liberadores, demasiado empoderantes. Revelaban que cada ser humano
Lleva dentro de sí la misma semilla de divinidad que germinó plenamente en figuras como Jesús, Buda o cualquier otro gran maestro espiritual de la historia. Esta comprensión elimina toda la estructura de élites espirituales especiales que caracterizan a las religiones institucionalizadas. Si todos somos potencialmente capaces de la misma realización, ¿qué autoridad especial pueden reclamar los líderes religiosos? Su función se reduce a la de maestros y facilitadores que ayudan a otros a desarrollar capacidades que ya poseen, no a la de intermediarios indispensables entre lo humano y lo divino. Spinoza experimentó en carne propia la resistencia que las autoridades religiosas oponen a esta comprensión democratizadora. Su excomunión no fue solo un castigo por ideas heterodoxas, fue una declaración de guerra contra cualquier forma de pensamiento que amenazara el monopolio interpretativo de las instituciones religiosas establecidas. ¿Pero pudo realmente la excomunión silenciar las ideas de Spinoza? ¿Pudieron realmente las llamas destruir para siempre las comprensiones gnósticas? La historia nos muestra que no. Las ideas verdaderas tienen una vitalidad que trasciende las circunstancias históricas particulares. Resurgen en cada época, en cada cultura, en cada corazón, lo suficientemente valiente y claro para recibirlas. Y ahora en nuestro tiempo, cuando tanto los evangelios gnósticos como la filosofía espinociana están disponibles para cualquier persona que tenga la curiosidad de estudiarlos, tenemos la oportunidad de recuperar una comprensión de lo sagrado que no requiere la renuncia a la razón, que no se basa en la autoridad externa, que no promete recompensas futuras a cambio de obediencia presente. Es una espiritualidad para seres humanos maduros que han decidido asumir la responsabilidad de su propio desarrollo espiritual. Es una comprensión de lo divino que no requiere la humillación de lo humano, sino que reconoce lo humano como una expresión particular de lo divino mismo. En el Evangelio de Felipe encontramos esta declaración que resume perfectamente esta perspectiva. Los que heredarán los muertos, están muertos ellos mismos y heredan lo muerto. Los que heredarán lo viviente, están vivos, y heredarán tanto lo viviente como lo muerto. ¿Qué significa heredar lo viviente? Significa desarrollar aquellas capacidades nuestras que ya participan en la eternidad. Nuestra capacidad de comprender, de amar, de crear, de experimentar alegría en la contemplación de la verdad. Estas capacidades no mueren con el cuerpo, porque nunca estuvieron limitadas al cuerpo. Son aspectos de nuestra participación en la infinitud divina. Spinoza expresó la misma comprensión cuando escribió: sentimos y experimentamos que somos eternos. No se trataba de una creencia o una esperanza, sino de una experiencia directa, accesible a cualquier persona que desarrolle suficientemente su capacidad de comprensión intuitiva. Esta eternidad no es duración indefinida en el tiempo, sino participación consciente en la dimensión de la realidad que trasciende el tiempo. Es lo que los gnósticos llamaban resurrección en vida y lo que Spinoza llamaba eternidad de la mente. Pero ¿qué implicaciones tiene esta comprensión para nuestra vida cotidiana? ¿Cómo transforma nuestra manera de relacionarnos con nosotros mismos, con otros y con el mundo en general? La respuesta la encontramos en el concepto gnóstico de reino de los cielos y en el concepto spinociano de beatitud intelectual. Ambos se refieren a un estado de conciencia en el que experimentamos directamente nuestra conexión con la fuente infinita de toda existencia, y esa experiencia transforma naturalmente todos los aspectos de nuestra vida. En el Evangelio de Tomás, cuando los discípulos preguntan ¿cuándo vendrá el reino?, Jesús responde: no vendrá por esperar, no dirán mirad, aquí está, o mirad, allí está. Más bien, el reino del Padre se extiende sobre la tierra y los hombres no lo ven. ¿Por qué no lo ven? Porque están buscando algo extraordinario en el futuro, cuando la realidad extraordinaria está presente aquí y ahora en cada momento de experiencia consciente. El reino no es un lugar o un tiempo diferentes, sino una manera diferente de percibir y experimentar la realidad que siempre está presente. Spinoza llegó a la misma comprensión cuando describió la beatitud como la experiencia natural de una mente que ha comprendido su lugar en el cosmos. No es algo que esperamos alcanzar en el futuro, sino algo que experimentamos en el presente, cuando nuestra comprensión es lo suficientemente clara y completa. Y
Esta perspectiva transforma completamente nuestra relación con el sufrimiento, la muerte y todas las limitaciones aparentes de la existencia humana. Cuando comprendemos que nuestra esencia más profunda ya participa en lo eterno, estas limitaciones no desaparecen, pero dejan de ser fuentes de angustia existencial. Los gnósticos no enseñaban que la iluminación elimina todos los desafíos de la vida humana. Enseñaban que proporciona un contexto desde el cual esos desafíos pueden ser enfrentados con sabiduría, coraje y ecuanimidad. Es exactamente la misma comprensión que Spinoza expresaba cuando escribía sobre la fortaleza, que surge naturalmente de la comprensión correcta. En el Evangelio de María Magdalena encontramos esta descripción del estado mental del iluminado. Donde está la mente, allí está el tesoro. El tesoro no es algo externo que se adquiere, sino la capacidad misma de percibir la riqueza infinita que está presente en cada momento de experiencia consciente. Pero ¿cómo desarrollamos esta capacidad de percepción? Los gnósticos y Spinoza ofrecen respuestas convergentes. Mediante la práctica constante de la atención clara, el cuestionamiento honesto y la apertura valiente a la verdad, sin importar cuán incómoda pueda ser para nuestras ideas preconcebidas. No es un camino fácil, porque requiere la disposición a cuestionar todo lo que hemos dado por sentado sobre nosotros mismos, sobre el mundo y sobre la naturaleza de la realidad. Pero es un camino que está abierto a cualquier persona, independientemente de su trasfondo cultural, educativo o religioso. Los evangelios gnósticos y la filosofía de Spinoza no nos ofrecen un sistema de creencias que debemos aceptar por fe, sino herramientas para nuestra propia investigación directa de la realidad. Nos invitan no a ser discípulos obedientes, sino a convertirnos nosotros mismos en investigadores autónomos de las cuestiones más fundamentales de la existencia. ¿Tendremos el coraje de aceptar esta invitación? ¿O continuaremos permitiendo que otros definan por nosotros la naturaleza de lo sagrado, el propósito de la existencia y nuestro propio potencial como seres conscientes? La pregunta no es académica. En ella se juega nada menos que el futuro de la conciencia humana. ¿Evolucionaremos hacia formas maduras de espiritualidad basadas en la comprensión directa y la experiencia auténtica? ¿O permaneceremos atrapados en formas infantiles de religiosidad basadas en la autoridad externa y la dependencia psicológica? Los evangelios gnósticos, enterrados durante 15 siglos pero ahora redescubiertos, nos susurran a través de los milenios que es posible una comprensión de lo sagrado que libera en lugar de esclavizar, que empodera en lugar de humillar, que ilumina en lugar de oscurecer. Spinoza, el filósofo excomulgado que prefirió la verdad a la aceptación social, nos demuestra que esta comprensión no requiere el abandono de la razón, sino su aplicación más rigurosa y valiente a las cuestiones que más importan. Juntos, estos dos testimonios, separados por siglos pero unidos en su visión esencial, nos ofrecen algo extraordinario: la posibilidad de recuperar una espiritualidad digna de seres humanos adultos, una comprensión de lo divino que honra lo más elevado de nuestra naturaleza en lugar de exigir su sacrificio. ¿Qué haremos con esta oportunidad histórica única? ¿Seguiremos permitiendo que el miedo disfrazado de piedad nos mantenga alejados de nuestro propio poder espiritual? ¿O tendremos finalmente el coraje de beber directamente de la fuente de la comprensión, de convertirnos nosotros mismos en portadores conscientes de esa luz que ninguna autoridad externa puede otorgar o quitar? La verdad no puede ser enterrada para siempre. Como el sol que emerge inevitablemente después de la noche más larga, como la primavera que sigue al invierno más cruel, la comprensión auténtica de nuestra naturaleza divina continúa brotando en cada época, en cada cultura, en cada corazón lo suficientemente valiente para recibirla. Los gnósticos la recibieron y pagaron el precio de la persecución. Spinoza la recibió y aceptó el costo del ostracismo. ¿Cuál será nuestro precio? ¿Y estaremos dispuestos a pagarlo por el privilegio incomparable de vivir como seres humanos plenamente despiertos en un universo que es, en su esencia más profunda, no nuestro enemigo, sino nuestro hogar, no nuestro juez, sino nuestra fuente, no nuestra prisión, sino el escenario infinito para la realización de nuestro potencial más elevado? La respuesta está en nuestras manos. La verdad está esperando.
La luz que ninguna institución puede monopolizar, que ningún poder puede extinguir, que ninguna autoridad puede conferir o retirar, está brillando aquí y ahora en el corazón mismo de nuestra capacidad de comprender, de amar, de crear, de ser plenamente humanos en un cosmos que es Él mismo, la expresión infinita de la divinidad que llevamos dentro.